Emitiendo un día jueves, son las 20:29, horario de la Ciudad de México, y bueno, empezamos con otro episodio de Futuro Perfecto por Descubre TV. Buenas noches, y quiero agradecer la presencia, bueno, Limaña, como siempre. Buenas noches. Gracias. Tenemos acá a nuestra invitada, muchas gracias. Samantha. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, gracias. Y también tenemos conectado a David Pereira, ¿sí? Porque hoy el tema viene de cyber security, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que queremos hablar es no solamente del desarrollo acelerado de la tecnología, sino todos los riesgos, todos los compromisos que eso genera, ¿ok? Y bueno, para mí es un tema particularmente especial porque la semana pasada me robaron la computadora en una conferencia que estaba dando en la Ciudad de México. Entonces, bueno, más que nunca me llama la atención el tema de cómo protegernos en el espacio virtual, y cómo también, vamos a hablar de varios temas, cómo también proteger nuestros espacios físicos a través de la tecnología informática, cómo utilizar distintos tipos de servicios de comunicaciones y de video para proteger la seguridad de nuestras pertenencias, pero también la seguridad de las personas. Sam, ¿cómo es esto de la cyber security? ¿De qué se trata? ¿Cómo podrías definirlo en pocas palabras? Mira, tiene muchas acepciones, hay muchas interpretaciones. A mí me da la impresión de que es un tema de pronto hasta filosófico, pero la realidad es que básicamente es cómo implementas tus esquemas de seguridad en el mundo en el ciberespacio. En el ciberespacio. Tal cual. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, ahorita que decías, bueno, ¿cómo implementamos la seguridad en el mundo virtual? Eso es algo que a mí me apasiona, que he tratado de investigar, y sobre todo creo que esto es lo que tiene de filosófico este tema, es porque de pronto perdemos identidad cuando estamos en el ciberespacio. ¿A qué me refiero? Creemos que somos otros seres, somos otras personas. Okay. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar para empezar a implementar esquemas de seguridad es que somos la misma persona. Okay. Y que tenemos que pensar como nos cuidaríamos en el espacio real, como estamos tú y yo aquí, exactamente lo mismo en el ciberespacio. Es muy lindo escucharlo a Sam, porque Samantha Anguiano es Regional Sales Manager para México y Centroamérica, Sales y Security. Bueno, perdimos ahí nuestro invitado, pero ahí nos estamos reconectando. Bueno, tiene más de 10 años de experiencia y por eso para mí era muy importante tenerla acá en el programa. Claro, y este tema es muy importante porque, pues, evidentemente, hoy todo el mundo generalmente utilizamos Internet, las personas, las empresas, y ese tema de la comunicación tiene que ver con cómo protegemos como personas, por una parte, nuestros datos personales. Ahora platicaba Néstor que recién le robaron la computadora y bueno, toda su información personal le quedó en manos de alguien, pero no solamente cuando te roban físicamente una laptop o un smartphone o algún equipo, sino esta información que está en el Internet, ¿no? Si bien la información que tenemos en el momento desde que posteamos en Internet y demás, lo que sucede aquí, pues bueno, tanto fotografías, mensajes, chats, todo puede ser intervenido por alguna persona que haga ciber. Imagínense esto, un estudiante que pues conoce a un estudiante no bien intencionado, que conoce a 2 o 3 compañeros con cierto poder adquisitivo. Sin embargo, este compañerito de pronto sabe que hay herramientas que puede utilizar para hackear y para cifrar los discos duros de sus compañeros. Y lo hace, bajo una identidad secreta, evidentemente. Y les pide un rescate justamente 2 días antes de que tengan que entregar justamente ese proyecto que pues a lo mejor les va a dar una calificación. Wow. Pues estos compañeros a lo mejor con sus papás o algo intentan conseguir ese dinero y lo pagan y es un rescate
Quizá no es mucho, pero este chico de pronto ya se hizo de, no sé, 5,000 pesos en una tarde. Entonces, a ese nivel tenemos que empezar a preocuparnos respecto a la manera en cómo aceptamos o no la información. Se escuchan muchos casos de criminales, pero la realidad es que está todavía más cerca de lo que nosotros creemos. O, por ejemplo, no sé si han recibido incluso pues mensajitos de que te ganaste algo y hay una liga y le das clic. Son famosos ahí phishing, empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo. Exactamente, ¿no? Bueno, a ver, hablando de todo esto un poco, quiero que se nos sume la conversación, porque acá quedé en minoría, siempre estamos buscando la igualdad de género, y acá quedé 2-1, entonces voy a incluir a David Pereira, Chief Executive Officer de SecPro, desde Colombia, se conecta. Lo conocí esta semana, di una conferencia justamente con la gente de Axis Communications. Bueno, hicieron un evento, me contrataron para que sea keynotes de esa conferencia. Tuve que viajar a Los Cabos, ¿no? Entonces, bueno, tuve que ir a sufrir a Los Cabos, un lugar hermoso, nos agarró una tormenta tropical, y ahí lo conocí y me pareció fantástico. David. ¿Tú eres un hacker? A ver, cuéntanos. Es una pregunta interesante. A ver, mira, para ser un hacker necesitas un nivel de conocimiento enorme. Podríamos decir que soy un consultor en ciberseguridad. Hago temas de hacking, soy un hacker ético. Si me quieres dar el título de hacker, soy un hacker ético. Sí, claro. Tengo una certificación relativa al tema, pero vale la pena aprovechar tu espacio para aclarar algo. Los hackers no necesariamente son malos. Claro. Entonces, digamos que yo soy uno de esa clase que no le hago daño a nadie, sino que simplemente le digo a las compañías cómo el ciberdelincuente los va a atacar para que estas compañías se protejan. Y sí, están los hackers blancos, están los hackers de sombrero negro, ¿no? Creo que los dos hackers son éticos. Lo que pasa es que uno está dentro del sistema y otro está enojado, está fuera del sistema, ¿no? Pero en realidad yo creo que los dos lo que buscan es cambiar el mundo, ¿no? Pero, a ver, cuéntame, porque yo me quedé muy impresionado con lo que haces. ¿Qué nos puedes contar de lo que haces? Sé que estás dando conferencias por toda Latinoamérica. Entonces, digamos, nuestras conferencias es una experiencia, más que una conferencia. Lo que presentamos es una experiencia. Mil gracias. ¿Dónde te muestro realmente qué puede pasarte para que realmente entiendas por qué, por ejemplo, en una empresa te ponen ciertas políticas de seguridad, por qué de pronto siempre te están diciendo, ojo con las USBs, ojo con los correos que recibes, ojo con la información que divulgas? Y pues otra cosa que hacemos es que a veces utilizamos personajes, no voy a profundizar mucho allí, pero utilizamos personajes dentro de la conferencia que generan todavía más disrupción. Se vuelve algo muy interesante, la gente se conecta de manera inmediata y pues es muy disruptivo. Sí, la verdad que la pasé muy bien, a mí me sorprendió enormemente, así que quiero que lo tengan en cuenta, David, porque hace un trabajo fantástico. Sam, ¿estamos desprotegidos? ¿Estamos solitos ahí? O sea, tendríamos que gritar, oh, ¿ahora quién podrá defendernos? La realidad es que no. Hay muchísimas herramientas, las organizaciones se han preparado, las universidades se han preparado. Desde la perspectiva tecnológica hay muchísimas cosas que se pueden proponer en realidad. El tema es más bien cómo las utilizas. Y el tema es cómo tú, como ente dentro del ciberespacio, realmente haces uso de ellas, eres consciente. Mira, es tan fácil como decir, usas o no tu cerradura, tan. Claro, si la usas bien, pues funciona, nadie entra por la puerta, ¿no? Claro. Pero si la usas mal, si pierdes las llaves, si se las ofreces a cualquiera, ¿a poco eso es lo que haces para entrar a tu casa? Pues claro que no. Entonces, en realidad el tema de la parte tecnológica no es un tema, en realidad es la manera en cómo la utilizamos. Ahora, por ejemplo, ahorita que mencionabas que tengo 10 años, justamente una de las cosas que he aprendido en esta industria es que hay muchísimas formas de atacar el mismo problema. Entonces, una de las ventajas justamente de tener una consultoría en ciberseguridad es el hecho de que identifique realmente cuáles son las vulnerabilidades más importantes dentro de las organizaciones o incluso tuyas, personales, ¿no? Para poder identificar qué es lo que necesitas para ti en la parte de ciberseguridad.
Samantha, al respecto, y ahorita que están hablando de este tema, pues es verdad que las grandes empresas son la de poderles atacar el tema de la seguridad de los datos, pero ¿qué pasa con las pymes? Las pymes, ¿en qué posición están y cuáles serían como los riesgos o los que vivirían? Porque es cierto que muchas pymes no están considerando esto dentro de sus presupuestos. Mira, yo creo que el tema es, es un tema de entendimiento en la parte de los pymes. Y curiosamente ha empezado a desviarse esta situación de las pymes de una manera muy interesante. Hay unos ataques. Ahorita que mencionabas, las grandes organizaciones, pues sí te interesan por el dinero, los bancos o los gobiernos o alguna propiedad intelectual. Pero ¿sabes por dónde entran esas grandes corporaciones? En muchos de los casos, a través de estas empresas pymes que son asociadas. Okay. ¿Has oído el famoso, este término que le llaman de weakest link, ¿no? Claro. La parte más delgadita de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Es una empresa menos protegida. El problema es ese, que uno, te vuelves un flanco, un blanco para poder atacar incluso empresas más grandes. Entonces, ese es uno. La otra es, efectivamente, y regreso a este tema de la identidad digital, las empresas no se ven como un posible blanco de ataques digitales. Y mira, por ejemplo, acabo de ir a una empresa que tuvo, sin querer, se le infiltró un malware y empezó a enviar correos electrónicos cobrándole a una lista de clientes. Entonces, imagínate que de pronto te sucede esto y tus clientes te empiezan a hablar, oye, sí te debo, pero luego te pago, ¿no? O, oye, pero si yo ya te pagué. No solamente va en contra de este tema de tal cual, de que hayan utilizado tus medios, sino de tu propia reputación, la imagen que le estás dando a tus clientes respecto a la tecnología. Entonces, la verdad es que, por un lado, sí, poco a poco están empezando a tener más conciencia, poco a poco están teniendo conciencia de que no es un tema contra su sistema, sino contra su propia organización, sus clientes y su propia reputación. Qué lindo que puedan escuchar a una mujer, a Samantha Anguiano, hablando de estos temas, del tema de seguridad. Yo siempre, no me canso de decir, a veces parece que cuando vamos a las conferencias y hay pocas mujeres, a veces, incluso estoy hablando de las mujeres en la tecnología y están hablando todos hombres, ¿no? Entonces qué lindo poder escuchar a la Samantha y sobre todo en un área donde las mujeres tienen mucho que ver. Yo siempre hablo de Lovelace, ¿no? Ada Lovelace, que fue no solamente la primera programadora de la historia, sino para mí fue la que creó la computadora, ¿no? Porque cuando Charles Babbage, cuando él creó el ingenio analítico, en realidad estaba creando una máquina de sumar, ¿no? De a grandes velocidades de hacer cuentas. En cambio ella fue la primera que pensó una verdadera computadora, ¿no? Una máquina simbólica. ¿Y cómo lo sientes tú? Bueno, cada vez el riesgo es mayor. El tema es que a veces las personas no están conscientes de que el riesgo también las puede tocar a ellas. Muchas personas en mis conferencias a veces me dicen, mira, yo no soy un blanco atractivo para un delincuente, yo no tengo tanto dinero, no tengo, digamos, muchas propiedades. Y eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque tú tienes una identidad. Tal cual como lo decía Samantha, el nuevo perímetro a proteger se llama identidad digital. Entonces eres una persona que tiene alguna cuenta bancaria, tiene alguna tarjeta de crédito, tienes una identificación, tienes un récord crediticio, un historial, un título académico. Y esto sirve, por ejemplo, para sacar un pasaporte falso, sirve para sacar un préstamo en un banco, sirve para sacar un plan de celular, sirve para sacar un plan de televisión satelital y entregárselo a alguien, todo con documentación falsa. Entonces, tu identidad, junto con la de otras 99 personas, cuesta $10 en el mercado negro. Entonces, todos estamos a expensas del riesgo. Y lo que ocurre, digamos, es que cada vez es más fácil, si te das cuenta, los cibercrímenes son más lucrativos que el narcotráfico y son más seguros para el delincuente. Porque, digamos, Bueno, muchos carteles, escuché que muchos carteles estaban evolucionando de lo que es el narcotráfico y estaban incorporando el cibercrimen como parte de otra línea de negocio, ¿no? Sí. Esto pasó hace mucho tiempo, de hecho, con grupos al margen de la ley en México, estaban secuestrando hackers para que hicieran trabajos para ellos.
Entonces es mucho más lucrativo y más seguro. ¿Por qué? Porque no hay exposición, nadie quiere tu puesto, es decir, a nivel del narcotráfico, pues normalmente siempre hay como una estructura criminal donde siempre hay una pugna por llegar al tope de la pirámide. Acá en esto, no. En esto, pues, el delincuente ataca a una serie de blancos y pues tiene un 50% de probabilidad de éxito y un 50% de fallo. Y pues muchas veces puede ganar. Como pasó, por ejemplo, con ciudades como Lake City en Estados Unidos o Baltimore. Lake City. Que atacaron y una póliza pagó el rescate de la información, que Wow. en mi opinión es un mensaje muy negativo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a los delincuentes, mira, Acá hay una oportunidad. Exacto, aquí hay una oportunidad de negocio y si yo gasto, ponle tú, $5,000 infectando 20, 30, 50 mil ciudades, hombre, con que una pague ya yo logré desquitar muy tranquilamente el costo de mi operación cibercriminal. Entonces, Sí. te decía que básicamente esto es un tema generalizado que nos toca a todos y una cosa muy importante, hay que tener en cuenta los niños, los menores, porque una de las divisiones o de los brazos criminales tiene que ver con la pederastia, con la pornografía infantil, exacto, donde los niños son víctimas de sextortion, es decir, grooming, etcétera, y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es concientizar a los padres de que su deber es proteger a sus menores. Y eso lo logran informándose, concientizándose, educándose. No sé si te puedo hablar de mi canal de YouTube, donde pues... Sí, por supuesto. Sí. Tengo un canal que se llama Ciberseguridad para Todos, donde explico muchos de estos temas y le explico a la gente de una forma muy sencilla cómo instalar una herramienta de control parental. Digamos, hay una serie de videoclips muy sencillos, muy cortos, donde las personas van a poder, haciendo paso a paso, estar un poco más protegidos, subir un poco su nivel de ciberseguridad. No, le puedo a los dos. Esta es una pregunta para los dos. Sí. Tengo un caso de un amigo que el otro día me lo consultó justo con el tema de que sabía que iba a tener un programa de ciberseguridad y lo que iban a hacer, iban a trucar fotos de él en situaciones de pederastía y que iban a diseminar publicar esas fotos a todos sus amigos, incluso en la empresa. Entonces que si él no pagaba un rescate, no le iban lo iban a escrachar, ¿no? Porque al final del día se trata de que te destruyen tu imagen, bueno, personal y profesional, ¿no? Sí, toma toda una vida construirla y un segundo destruirla. Claro. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Cómo ven este tipo de casos? ¿Son muy comunes? Sí, son muy comunes. No sé si Samantha quiere contestar primero. Si no, pues te cuento. Creo que ahí tú puedes platicar un poquito más en ese sentido, pero sí son bastante comunes. O sea, yo también he tenido varios amigos que los han extorsionado de esa forma. Evidentemente, lo primero que nosotros recomendamos es efectivamente no pagar. Claro. Porque primero que nada te asegura que realmente no les vayan a volver. Claro. Segundo, la verdad es que, y ahorita que mencionabas el tema de la pederastia, justamente en México se creó hace algunos años la policía científica y justamente lo que hace es el tema de investigaciones. Un alto porcentaje, te puedo decir que prácticamente el 30-35% de su tiempo es justamente en casos de este tipo. Okay. Entonces, vale la pena que hagas un reporte tal cual como cuando te hacen una extorsión telefónica para poder empezar. No puedes enfrentarlo solo. ¿no? Sí. No lo puedes enfrentar solo. Entonces, tiene que ver justamente con esto. Como te decía, al final, ¿cómo hubieras hecho en una situación del mundo físico? Claro. Pues eso, llamas por teléfono, levantas el caso, etcétera. Lo mismo tienes que hacer desde la perspectiva de la policía científica, ¿no? Y no pagar y no caer en estas extorsiones. Lo que pasa es que te agarran un poco más desprevenido porque no era un mundo en el que estabas pensando que te podían extorsionar o este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la vez que me tocó con mi amigo y que también me habló, digo, a ver, mira, ¿cómo usas tu máquina? No, pues yo tengo el taponcito para la cámara. El taponcito para la cámara yo lo empecé a usar a partir de lo que me dijo mi amigo, automáticamente taponcito en la cámara, ¿no? Ahí está. Usas tu computadora en tu casa, habilitas regularmente el video, o sea, empezarle a hacer una serie de preguntas respecto a sus costumbres tecnológicas o el uso de su computadora. Entonces, basado en eso, bueno, pues le hicimos una sesión y le digo, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y bueno, nada más si quieres, sí reporta la extorsión, ¿no? Pero no sé, ahí, David, tú seguramente has hecho investigaciones todavía más profundas.
Sí, nos han llegado casos de ese tipo. Totalmente de acuerdo contigo en lo que planteas, Samantha. Nunca se debe pagar. Tú no puedes negociar con un terrorista y esto no baja de ser un terrorismo. Es importante que las personas tengan en cuenta que la mayoría son chantajes sin fundamento. Es decir, te llega un correo electrónico diciendo que tienen imágenes tuyas viendo pornografía, por ejemplo, y la mayoría de veces es mentira. Le hacen creer a la gente que es real porque te dan de pronto una contraseña de una cuenta antigua tuya, por ejemplo, una contraseña de Gmail, de Facebook, etcétera, y te hacen creer que de verdad tienen hackeada tu computadora. Pero realmente no es así. Entonces, la gente muchas veces cae en el engaño y a veces deciden pagar. No se debe hacer esto nunca. Y lo que los extorsionistas no saben es que tenemos la tecnología necesaria para poderlos ubicar. Entonces, digamos que una gran cantidad de casos que nos han llegado, pues han podido resolverse de una forma muy efectiva porque hemos logrado trazar o ubicar al delincuente. Y muchas veces el delincuente es una persona conocida de la víctima. La mayoría de veces, desafortunadamente, quien está tratando de delinquir en contra tuya es alguien que te conoce. Alguien incluso puede ser cercano a tu círculo familiar. Entonces, digamos que a las personas lo que se les recomienda es tener lo que se llama ciberhigiene. ¿Qué es ciberhigiene? Muy sencillo. No hagas con tus dispositivos lo que no harías con tu cepillo de dientes. Tú no dejarías abandonado tu cepillo de dientes en ningún lado. No lo prestarías. No permitirías que cualquiera se cepille con él. Lo mismo pasa con los dispositivos, no los dejes abandonados, no instales cualquier aplicación en ellos. Las personas, por ejemplo, en los celulares, y ustedes probablemente lo hayan hecho, instalan cualquier cantidad de aplicaciones. Tú le ves una aplicación llamativa a alguien, por ejemplo, es que una persona toma una foto y listo. Y tú le preguntas, ¿qué hiciste? No, tengo una aplicación que toma los datos y los pone en mis contactos. Tú dices, oye, qué bien, ¿cómo se llama la aplicación? No, Smart Card, perfecto, la buscas y la instalaste. Y no la usaste jamás, primero que todo. Segundo, cuando la estás instalando, la aplicación te dice, necesito acceso a su cámara. Y tú dices, bueno, sí, es lógico, sí. Necesito acceso al micrófono. Y tú dices, bueno, ¿como para qué? Pero bueno, sí, está bien. Necesito acceso a su geolocalización. Qué raro. Bueno, listo, sí. Necesito acceso a sus contactos. Y tú dices, bueno, claro, sí. Y le diste permisos de todo a esa aplicación y tú no sabes realmente por detrás qué está haciendo. Entonces, es cuestión de usar nuestros dispositivos con conciencia, estando informados, con ciberhigiene, con conciencia situacional. En ningún caso es tenerle miedo a la tecnología, ese jamás va a ser el mensaje. El mensaje es, tú eres la primera línea de ciberdefensa de tu empresa y de tu familia. Tú eres el eslabón que se vuelve fuerte si estás informado. Tú eres el eslabón fuerte si estás consciente de lo que haces. Entonces, la decisión de ser una víctima o no del ciberdelincuente es solo tuya. Ese es, digamos, el mensaje que tratamos de enviarle a las personas. Qué bueno, me gustó mucho este concepto de ciberhigiene, ¿no? Porque me da la impresión que con la tecnología hay varios elementos como que nos estamos haciendo güey, ¿no? Como que nos estamos haciendo los tontos, miramos para otro lado y después cuando suceden las cosas que suceden, ahí después estamos preocupados y empezamos a preguntar, pero estuvimos durante mucho tiempo abriendo las puertas por todos lados. De hecho, déjame platicarte un caso que se oyó muchísimo en los medios, el famoso WannaCry. El famoso WannaCry fue un malware que estuvo atacando a nivel mundial, sonó muchísimo en cualquier cantidad de países, se cayeron y bueno, hubo muchos anuncios en este tema. Uno de los países que más sufrió fue México, aunque no se conoció la cantidad real. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad WannaCry utilizaba una vulnerabilidad de Windows, porque no habías hecho una actualización en el sistema operativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dice que atacó mucho a México y de hecho a toda Latinoamérica? Fue porque muchas de las computadoras que están conectadas a Internet desde su casa no han hecho las actualizaciones recientes de su sistema operativo Windows. Y además, tristemente, en algunos casos, utilizan una versión pirata en nuestros países. Y esas versiones pirata, pues evidentemente no tienen actualizaciones. Entonces, se vieron sujetas de este ataque que pues estaba rebotando en Internet, ¿no? Hasta que hubo algún tipo de solución y se resolvió tal, ¿no? Pero la realidad es que esta ciberhigiene tiene que ver también con esto, con que tengas actualizadas tus versiones, con que estés preocupado, con que sepas que tienes realmente software válido y que es
útil para ti como persona y para tu organización. Justamente este tipo de cosas yo creo que son importantes en un país como México, en donde todavía, por ejemplo, la compra de cosas por internet es importante, pero no es tan importante como en otros países. O sea, la gente todavía no se anima mucho a comprar por internet, y yo creo que hasta que usas este tipo de carteras digitales que, ¿no? Apple Pay, Google Pay y demás, es cuando empieza, ya pones una tarjeta en la computadora, es cuando ya empiezas a tomar conciencia de decir, ¿qué necesito para que no me suceda o no me roben? Es una forma, ¿no? Pero la realidad es más como lo que comentaba David y lo que hemos estado conversando, es la manera en realidad como las utilizas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes tener un anti-malware o un antivirus, lo que sea, pero si no lo actualizas, pues sale un nuevo ataque y te va a atacar porque no has hecho tu actualización, ¿no? Esta es la higiene, es estar constantemente cuidando los flancos que existen dentro de esta identidad digital que tú tienes. Sí, no dejar brechas, ¿no? Exactamente. Eso me gusta, creo que algo que estamos dejando, sobre todo para todos aquellos que nos están escuchando, es que nosotros tenemos mucho que ver con los ataques, ¿no? De alguna manera, cuando por omisión o por no prestar atención o no tener los recaudos mínimos, estamos dejando un montón de puertas abiertas, ¿no? Y nos estamos exponiendo innecesariamente. David, ¿cómo ves el tema de las empresas? ¿Las empresas están tomando los recaudos necesarios? Porque hoy lo que estamos hablando son dos perspectivas. Las perspectivas de la gente común, la perspectiva de las empresas. ¿Las empresas están haciendo lo suyo? ¿Están haciendo suficiente? ¿O qué les falta para tener mayores niveles de protección? Es una excelente pregunta. Mira, a veces, desafortunadamente, cuando en una empresa, por ejemplo, el director de tecnología, o si hay una persona en el área de seguridad, se acerca al presidente de la compañía o al gerente general pidiéndole dinero para algún dispositivo, para alguna tecnología nueva, o incluso para una consultoría en ciberseguridad, muchas veces le dicen que no. ¿Por qué? Porque lo primero que busca un presidente o un gerente, que normalmente es financiero, es el retorno de la inversión. Y desafortunadamente en seguridad mostrar retorno de la inversión no es fácil. Tú puedes mostrar lo que podrías perder en caso de no tener la tecnología de protección, pero mostrar retorno de la inversión por haber comprado un firewall o por haber comprado un anti-malware es muy difícil. Entonces, digamos que hay que cambiar un poco la concepción y explicarle a los directivos que para poder lograr las metas de negocio, yo necesito poder proteger la información mía y de mis clientes, que de hecho son normativas legales en la mayoría de países. Mira GDPR, mira las leyes o las normativas tipo IPA, PCI, etcétera, que incluso si no cumples con ellas, pues puedes sufrir multas o similares. Entonces, digamos que a veces las compañías en sus directivos no hacen el eco suficiente para la parte de seguridad. Otra parte importante, como hablaban al principio, es que las compañías más grandes son más fáciles como blanco para un delincuente. Y la razón es muy sencilla. Si eres una empresa pequeña, normalmente se conocen entre todas las personas. Pero una compañía grande, donde yo llamo a una sucursal y digo, mira, yo soy Néstor Márquez, soy del área de seguridad TI y estoy viendo que tu computador está trabajando muy lento el día de hoy, pues probablemente me crean. Y yo le digo a la persona, mira, vamos a solucionarlo de manera remota. Ejecuta tal comando, descarga tal archivo y haz lo que yo quiero que hagas. Entonces, digamos que los delincuentes se aprovechan mucho de esto y los que estamos del lado de defensivo, pues lo que estamos tratando de hacer siempre es evangelizar. Tratar de decirle a las personas, mira, el riesgo está contigo, existe, es potencial. Así que tienes que actuar en consecuencia. Tienes que tratar de hacer que los directivos escuchen. Trata de vender los proyectos. Una de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, es decirle a un directivo, mira, lo que yo te quiero pedir que inviertas en tecnología son, no sé, $10,000, que es lo que equivale a media hora de operación de tu compañía. Si te colapsan, si te hacen una denegación de servicios, si te ponen un virus que cifre o encripte tu computadora y la de todos los demás, ¿cuánto vas a perder? Entonces tú puedes hacer un balance entre lo que te costaría protegerte y lo que te costaría un ciberincidente. Entonces casi siempre es mucho más barato protegerte que luego ya hacer la respuesta al incidente. Aparte del riesgo reputacional. El daño reputacional, como lo mencionaban al principio, es imposible de medir, no hay manera.
Entonces, pues todo esto ha ayudado un poco a que las compañías escuchen, pero es un camino muy largo de recorrer, todavía nos falta mucho. Hay empresas, sobre todo las pymes, que dicen, hombre, yo no tengo presupuesto, de cosas tengo presupuesto para pagar mi nómina, no tengo presupuesto para ponerme a comprar mucha tecnología. Lo que no entienden es que con una inversión razonable también pueden tener un nivel de protección razonable y disminuir el nivel de riesgo. Entonces, es cuestión de seguir evangelizando. ¿Cuál es tu experiencia, Sam? ¿Qué dices con todo esto de cómo hacen las empresas para cada vez estar más protegidos? Mira, la realidad es que hay como ciertas recomendaciones, como comentábamos hace ratito. Una de ellas es la parte de la ciberhigiene, mantener actualizados tus sistemas. Y yo creo que antes de esto, una de las cosas que pondría como número uno es el cyber awareness, le llamas, ¿no? Okay. O el tener educada a tu gente sobre los riesgos que se pueden presentar en el mundo del ciberespacio. Uh-huh. O sea, si la gente sabe a qué darle clic y a qué no darle clic, tienes el camino andado casi en el 90%. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente está tomando precauciones para no caer en estas vulnerabilidades, ¿no? Tener esta parte de la ciberhigiene, entender cuál es la información que es verdaderamente importante dentro de mi organización, por ejemplo. Eso también es muy importante, porque eso me permite identificar en dónde tengo que hacer las inversiones. O sea, a lo mejor no necesito poner grandes inversiones en todos los elementos de mi organización, sino en las partes que son medulares de ella, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones. Y si ves algunos ejemplos con la parte tecnológica. Por ejemplo. Simple y sencillamente el hecho es, bueno, clásico el tema de tener, por ejemplo, si te vas a conectar a internet, pues tener algunos esquemas de anti-malware, por ejemplo, en tus dispositivos, ¿no? Uh-huh. Estar constantemente tomando capacitaciones, por ejemplo, como en tu canal, David, ¿no? Eso es algo bien importante porque eso nos da conciencia de quiénes somos. Hacer las actualizaciones de nuestros sistemas operativos, tanto en nuestros computadores como en nuestros dispositivos móviles. Saber tener controles, por ejemplo, de identidad. ¿Quién sí puede entrar y quién no puede entrar a mis servicios? ¿No? Por ejemplo, algunas cosas. Ejemplo. Qué interesante, ¿no? Entonces, el tema de la profilaxis me parece que es un tema muy importante. Cuanto más hablamos del tema cyber security, me hace acordar, yo trabajé muchos años en DuPont, y el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Cómo uno minimiza los riesgos para no lastimarse, para no poner en riesgo el medio ambiente o la integridad física de las personas y de los activos. Bueno, lo mismo pasa con el tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para prevenir, ¿no? Para no tener que lamentar después, ¿no? De acuerdo. Por eso, precisamente, Néstor, escribí un libro sobre el tema, tratando de llegarle a más gente. El libro se llama Ciberseguridad al alcance de todos. No sé si tú lo viste en la conferencia que, digamos, fue... Sí, vi que lo estaban entregando y me quedé ahí dando vuelta a ver si en algún momento ligaba alguno, pero me copié el nombre para tenerlo, porque me parece un tema... es un tema en el cual yo no tengo mucha experiencia. Y por ejemplo, yo tengo un diplomado de transformación digital en el TEC de Monterrey y en la Universidad Católica Argentina. Esos son programas míos, ¿no? Que coordino en ambos casos. Y los tenemos dividido en la parte de estrategia, gente, procesos y tecnología. En la parte de procesos tenemos la parte de Customer Centricity, Design Thinking, Agility, Data Driven y Design Thinking. Y algo que quiero incorporar, y que ya estuve hablando con Sam, por ejemplo, en el caso de México, es poder incorporar un módulo de Cyber Security, claro. Porque creo que también es importante que podamos trabajar en la transformación digital, pero al mismo tiempo que lo podamos hacer de una manera segura, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba viendo un artículo, recién cuando estaba llegando, acabo de llegar recién de Monterrey, de dar una conferencia, y algo que me llamó la atención es que ya está empezando a ser posible la comunicación con el cerebro humano. Entonces, no solamente pueden... ¿Cómo? La interfase neural. La interfase neural, efectivamente. Justo hoy veía una noticia. No solamente pueden hackear nuestros dispositivos, no solamente pueden hackear nuestros vehículos o nuestras herramientas o nuestros electrodomésticos, también podrían meterse con nuestro cerebro.
Entonces, a ver, ¿cómo lo ven eso? ¿Es ciencia ficción o hay algo de eso dando vuelta? Es un futuro que ya está aquí. No es tan así ahora mismo de que, digamos, remotamente podrían alterar tu cerebro o tus recuerdos, pero en un futuro, que espero podamos ver, va a llegar el momento en que los datos en el cerebro van a poder ser accedidos por medio de una tecnología determinada y alguien podría tratar de alterar estos datos, podría tratar de robar estos datos y el cerebro se vuelve básicamente lo que es, un computador biológico. Entonces, esto va a ocurrir y vamos a llegar al punto de que necesitamos un firewall para el cerebro, como hay una película que no recuerdo en este momento muy interesante, creo que es con Matt Damon, no recuerdo exactamente el actor, que hablan sobre esto, que graban información en el cerebro y que colocan incluso un firewall para evitar que te roben estos datos. Esto va a ocurrir en un futuro que espero podamos ver dentro de muy poco tiempo. Pero la realidad es que, digo, ahorita no es solamente la conectividad, una de las cosas que se está practicando mucho es el tema del almacenamiento. O sea, algo que se investiga mucho es el tema de la memoria. El tema del almacenamiento justamente es una de las cosas que se está desarrollando de una manera mucho más acelerada. Entonces, no es solamente que te pongan algo, que era la película Inception, no sé si es la que estabas pensando, sí, la de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá, también sí. Pero también es el hecho de que utilicen este sistema de almacenamiento y te pongan cosas, no te están alterando nada, claro, pero pueden adicionar cosas a ese almacenamiento que no necesariamente hacen parte de tu ecosistema o de la manera en cómo tienes tú diseñada tu mente. Entonces, sí, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, fíjate, tú ya te estás siguiendo a la parte del cerebro, pero hoy, por ejemplo, se han escuchado, yo he visto incluso algunos videos de drones donde pueden ser hackeados y ser utilizados para atacar a alguien, ¿no? Claro. O, por ejemplo, la manera en cómo pueden hackearte tu automóvil y pues a lo mejor hasta secuestrarte, ¿no? Uh-huh. O sea, la realidad es que es todavía un poquito ya más próxima desde la perspectiva, por ejemplo, ahora del IoT, ¿no? Que son estos dispositivos que ya tienen un control a través del ciberespacio y que si no tienen las medidas adecuadas, pues sí pueden ser blanco de nuestra propia seguridad, ¿no? Y el próximo tema era justamente el Internet de las cosas. Pero Limaña, ¿alguna pregunta? Hablando un poquito, hablaban de la transformación digital. Justamente la pregunta es, ¿cómo la transformación digital está abriendo nuevos desafíos para los equipos de seguridad de las empresas? Claro. Bueno, sobre todo, por ejemplo, el caso del Internet de las cosas, ¿no? Porque ahí lo que estamos hablando es millones de dispositivos conectados, bueno, y un montón de oportunidades para tener dolores de cabeza, ¿no? Sí, la transformación digital sin ciberseguridad conectada a ella simplemente es incrementar la cantidad de problemas que ya tenías. Claro. ¿Por qué? Porque con la transformación digital que buscas, simplemente mejorar tus procesos, acelerarlos, hacerlos más eficientes y eficaces, es decir, efectivos por medio de la tecnología. Pero imagínate que algo que no tenías sistematizado, ahora lo tienes sistematizado, pero lo tienes sin seguridad. Entonces ahora estás exponiendo un flanco más amplio para un delincuente que quiera atacar tu información. Entonces, la transformación digital, la que tanto se habla actualmente, que mucha gente, digamos, anda haciéndola y hablando en conferencias de ella, etcétera, si no le pones un componente de seguridad que vaya embebido, no te digo bueno, vamos a transformar digitalmente y ahora vamos a asegurar, no. Desde el momento que nace el proyecto de transformación digital, hay que pensar en la seguridad. Así como cuando se desarrolla una aplicación, cuando se desarrolla un software, el error que normalmente se comete es, vamos a hacer el programa pensando en la funcionalidad. Una vez logramos que el programa haga lo que tiene que hacer, pensamos cómo asegurarlo. Y ese es un error muy grave. Por eso tenemos tantas problemáticas con las aplicaciones. Porque ya dejamos una brecha, ¿no? Ya dejamos una brecha abierta. Por supuesto. Lo que hay que hacer es que desde el momento que estás pensando en el desarrollo, desde que nace, tienes que hacer desarrollo seguro. Igual en la transformación digital. Desde el momento que nace el proyecto de transformación digital, tienes que pensar en cómo vas a asegurar estos procesos, estos procedimientos, estas personas, esta información con la cual se va a interactuar. Perfecto. ¿Sam? A mí me gusta poner ejemplos de la vida real. Entonces, por ejemplo, cuando platico este tema de transformación digital, es como hablar, por ejemplo, el tema de tu casa, ¿no? A tu casa le vas a poner ahora un
al jardín, está bien, perfecto, qué padre, ¿no? Porque, ¿qué es de lo primero que se te ocurre que hay que poner en ese jardín? Pues una bardita para que no todo el mundo se meta, ¿no? Y de pronto a lo mejor dices, oye, pero ¿qué tan alta tiene que ser esa barda? Claro. Y si en esa barda tiene que haber a lo mejor una rejita eléctrica para que no se salten. Y si además a lo mejor pongo una camarita para que estén viendo en esa. Entonces, al transformar mi casa, necesito también poner elementos que me permitan mantener mi casa segura. Eso es básicamente lo que estás haciendo. Transformas tu organización a un nuevo entorno, que este es el entorno digital, y bueno, pues tienes que poner elementos para evitar riesgos que se están generando al hacer esta transformación. No está mal, estás poniendo un jardín en tu casa, entonces vas a ser más feliz, lo van a disfrutar y tal, y a lo mejor se va a ver más bonito, hasta a lo mejor incrementas la plusvalía. Le llamamos la superficie de riesgos, ¿no? O sea, ahora hay un poco más de riesgo porque existe este espacio abierto donde puedes permitir la apertura, ¿no? ¿Cómo haces o qué elementos vas a poner para poderte proteger? Y no son los mismos que si fuera que vas a cubrir con un techo. El hecho de que tengas una superficie de riesgo, si estés haciendo una transformación digital, no significa que vas a poner los mismos elementos en una industria A que en una industria B, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la transformación digital, a mí me ha tocado dar algunas ponencias respecto a la parte de industria manufacturera. Y a mí me impresiona mucho que uno de los grandes riesgos no es tecnológico, sino es de personal. Porque allá se hacen inversiones en IT y en OT, o sea, en operación y en tecnología, en información. Y ahora estas dos personas y estas dos áreas van a tener que interactuar. Vienen de culturas diferentes, de requerimientos diferentes, de formas de ver la tecnología de una forma diferente. Porque uno está acostumbrado al negocio y otro está acostumbrado a la operación. Entonces, ese es otro riesgo, ¿sí me entiendes? De la transformación digital y que tiene que ver también con la ciberseguridad, porque tiene que conjuntar políticas para poder realmente crear una seguridad, un entorno seguro dentro de esa organización. Sí, bueno, uno de los temas más importantes de la transformación digital es la capacidad empática de las organizaciones de que puedan hablar, porque los proyectos son generalmente transversales, ¿no? Entonces, son transversales, involucran múltiples áreas de la organización, pero también a distintos niveles jerárquicos, se cruza lo físico con lo digital. Entonces, bueno, la transformación digital requiere que la organización hable en todo sentido y que todos estén trabajando bajo un mismo concepto para que no queden justamente estos huecos que a veces nos pueden convertir en un dolor de cabeza. Estamos entrando ya en los últimos 13 minutos del programa y acá me gustaría que sea una parte libre y les voy a dar 5 minutos a cada uno para que hablen un tema que a ustedes les parezca interesante con respecto al tema que no hayamos cubierto y que ustedes quieran destacar sobre el tema. Muy bien, mira, el tema de IoT, que lo acabas de mencionar, que me parece importante ahí darle doble clic al tema de IoT. Todos en nuestras casas tenemos de alguna manera algún dispositivo de Internet de las cosas, comenzando por tu celular. Sí. Las personas a veces no se dan cuenta que el celular es un computador conectado a Internet 24 horas al día. Muchas veces incluso las personas utilizan el celular como aquietador del niño, ¿no? La nana digital o la haya digital para el niño, donde si el niño está molestando, coges tu celular, se lo entregas, toma papito, juega, déjame tranquilo. Entonces, ¿qué hace un niño con un celular? Busca juegos. Y estos portales de juegos tienen una cantidad de virus impresionante, una cantidad de malware tremenda. ¿Y qué hace un niño? Busca el juego y le dice que sí a todo. Entonces el niño básicamente lo que está haciendo es, incluso entregando información de tu tarjeta de crédito y permitiendo que un malware se implante en tu celular. Ahora vamos un poco más allá. Si tienes un Smart TV, un televisor inteligente, este televisor inteligente probablemente tenga tu cuenta de Netflix, probablemente tenga una cuenta de Hulu o tenga cuentas distintas. Tu tarjeta de crédito tal vez también, dependiendo de los servicios que tengas allí en ese televisor. Y en un momento determinado es un televisor conectado también a Internet 24/7 por 365. Entonces, un delincuente que logre tomar control de tu televisor va a poder tomar información de tu tarjeta de crédito,
de tus costumbres, por ejemplo, él va a poder saber, y muchas empresas lo hacen, saben qué ves, cuáles son tus comportamientos, qué programas te llaman la atención, etcétera. Incluso llegan a secuestrártelo. Entonces tú un día prendes el televisor y te aparece una pantalla diciendo su televisor ha sido hackeado y no lo vamos a dejar ver televisión hasta que usted pague un rescate por su televisor. Ok. Está ocurriendo actualmente. Entonces digamos que el llamado a la gente es, primero que todo, pues usemos la tecnología con conciencia, intentemos saber, por ejemplo, qué mecanismos de seguridad podemos implementar para cada uno de nuestros dispositivos, como nuestro televisor, nuestra nevera, la lavadora. Mira, ya las lavadoras se conectan con el celular del técnico para diagnosticarse. Entonces el técnico llega con su celular, se conecta con la lavadora y la lavadora le da un diagnóstico y le dice qué está funcionando mal y qué está funcionando bien. De la misma manera, un delincuente podría alterar el funcionamiento de una lavadora y, por ejemplo, obligarte a ti a que llames al servicio técnico y presentarse en tu casa y robarte o secuestrarte. Wow. No es cuestión de volverse paranoico, es cuestión de tener criterio, de tener unos niveles de ciberseguridad y tener claro cuál es la interacción nuestra con la tecnología. Es decir, conciencia situacional. Porque de lo contrario estamos a expensas de quien nos quiera atacar. Y lo que hablábamos en la conferencia ese día, que de pronto me escuchaste, no debemos comprar cualquier tipo de tecnología porque sea muy barata. Porque tengan en cuenta que las tecnologías muy baratas normalmente son baratas porque no invirtieron lo suficiente en investigación, desarrollo, innovación y seguridad. Entonces, por eso se vuelven muy baratas. Entonces, si tú decides, por ejemplo, comprar unas cámaras de circuito cerrado en tu casa, por ejemplo, piensa bien a quién se la estás comprando y a quién le estás dejando ver lo que pasa en tu hogar. Porque en un momento determinado, si estás usando tecnología insegura, le estás mostrando al delincuente todo lo que pasa dentro de tu hogar, como lo mostré ese día en la conferencia, que creo que tú lo alcanzaste a ver. Entonces, es importante estar consciente del riesgo, saber que está allí y pues tomar decisiones informadas. Y de nuevo, pues el mensaje que quiero dejar, ¿no? Que es que las personas son el primer anillo de ciberseguridad de la empresa y de su familia. Y debemos actuar en consecuencia. También, de nuevo, retomar este concepto de la identidad digital. Es el tema de la huella digital. La huella digital. Muchas veces no estamos conscientes, no, estamos más preocupados por, oye, no nos vayan a robar. Por ejemplo, ya sabes, se hizo muy famoso que posteabas en dónde estabas comiendo y que estabas comiendo y que si ibas a un lugar bonito, no sé qué, y de pronto la gente empezó a dejarlo de hacer por el tema de los secuestros, de que si tenías dinero, cuál era tu poder adquisitivo, empezaban a ver esto. Esto lo hacías por seguridad, pero también tenemos que tener conciencia desde la perspectiva de la identidad. Y hay universidades que se dedican a ver los perfiles de los chicos para ver si los aceptan o no. Y eso tiene que ver con lo que han estado posteando ellos y sus familiares. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tengo un conocido que abrió una cuenta para su hijo y entonces posteó algo ahí de su niño y lo comentaron y le puso like y le digo, oye, mira, esta foto, le digo, me preocupa porque después en el futuro se puede malinterpretar y así. Y me dice, pero es que este es un grupo cerrado y le puso like y nada más tengo algunas personas. Y le digo, sí. Y si a mi hijo después en el futuro no le parece, lo puede borrar. De acuerdo. Pero no se borra lo que comentó la persona en su perfil, porque tallaste a fulanito y tallaste a sutanito. Y todas esas personas que están talladas pueden mantener esa fotografía en su perfil y eso no lo va a poder borrar tu hijo. Esa es la huella digital. Entonces, tienes que ser cuidadoso también con lo que vas mostrando en el mundo, con lo que el histórico que estás dando. Porque a lo mejor estás preocupado por ti y dices, bueno, esto es mi muro y no importa, yo tengo mi reputación. Pero también tienes que estar consciente que estamos ya en una sociedad también digital y que esto va a influir en el futuro de las personas que estén cerca de ti, en este caso tus hijos, tus parientes, tus compañeros de trabajo, ¿no? Hace poco hay un caso que escuché justo en un medio de una chica que puso que iba a Sudáfrica y subiendo en el avión dijo que había una epidemia, me parece que de VIH o algo así, y dijo, lo bueno es que yo soy blanca. Lo posteó en el Twitter. Viajó, creo que fueron 8 horas o algo así, y cuando llegó estaba despedida,
tenía una cantidad de ataques porque era muy despectivo el mensaje, el racista, y se había vuelto viral su mensaje, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que pues también la deja con una huella digital terrible dentro de la organización. A lo mejor era inocente. Sí, un comentario inocente, pero que termina... Entonces, esto también tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Cómo presentas tu personalidad ante el mundo a través de estas herramientas? Bueno, me parece fantástico lo que hemos visto. Yo esto lo asocio a un concepto. Hay un tema que hace rato me viene dando vuelta. No sé si conocen el libro The Age of Surveillance Capitalism. Es de Shoshana Zuboff. Es un librote así grandote. Claro, es un libro, la verdad que es un libro fantástico porque ella lo que plantea desde el punto de vista filosófico casi, esta sociedad que estamos creando del espionaje, ¿no? Entonces, por un lado te habla de cómo compañías como Google, que están utilizando la información, todo tu comportamiento para campañas de marketing, ¿no? Facebook. Sí. Pero después va desarrollando todo este concepto y lo lleva a que al final del día termina siendo una forma de hacer negocios, casi la forma de hacer negocios, ¿no? Donde ya no estamos hablando de utilizar información para personalizar, sino que es casi un verdadero asalto, una verdadera violación a la información de las personas. Y bueno, ¿qué decir? No solamente de las compañías que tienen un negocio establecido y que quieren hacer las cosas bien, todos aquellos que quieren hacer las cosas mal, ¿no? Así es. Entonces, por eso me parece que el tema de la ciberseguridad es muy importante. Es muy importante, creo, haberlos tenido ustedes dos. La verdad que estoy muy contento, Sam. Te agradezco muchísimo. Me encanta tu experiencia, me encanta cómo lo cuentas. Así que fue muy bueno tenerte aquí en el programa. Gracias. Bueno, qué decirte, David, a ti. La verdad que quedé, no te voy a decir enamorado porque van a pensar mal, pero quedé encantado, ¿no? Con tu conferencia, con tu forma de transmitir las cosas. Bueno, ¿estamos seguros cuando nos conectamos a una red abierta? No. Yo cuando te escuchaba el otro día hablando de eso, no estamos seguros. Eso creo que va a servir para otro capítulo. Yo los dejo convocados para la próxima vez que hablemos de ciberseguridad, que seguramente va a ser un tema recurrente, que vamos a estar volviendo una y otra vez. Así que les agradezco mucho. Te libero, David, te agradezco muchísimo. David, ¿estás en Colombia? Así es, estoy en Colombia. ¿Estás en Colombia? Bueno, gracias. Hoy llegaste del viaje donde nos vimos. Así que bueno, fue un gusto enorme haberte tenido aquí. Muchas gracias. Así que te libero. Vale, ¿sí? Un abrazo. Gracias. A todos. Un abrazo grande. Gracias. Me voy con muchos tips, ¿no? Porque a veces uno como usuario común, ¿no? Piensa que no es tan importante tener un antivirus, estar, ¿no? Actualizando todas estas cosas, porque a veces uno le da, bueno, ya tengo que hacer otra cosa, chao, no lo tomo en cuenta, y con todo lo que platicaron aquí, pues bueno, uno se va con bastantes elementos para preocuparnos y actuar. Y cuando David nos habló de que le damos el teléfono a los chicos, sí, bueno, ahí yo creo que ya tenemos que hacer un plan de contingencia, ¿no? Así que bueno, son las 21:29 hora de la Ciudad de México. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, Sam, gracias, Limbaña, gracias, David. Y bueno, hasta el próximo martes. Intentamos que el martes volver a nuestro horario original de los martes a las 8 de la noche. Les agradezco que hayan participado en Futuro Perfecto por Descubre TV. Y bueno, acuérdense los dos eslogans, los dos hashtags que siempre digo: Do not forget humans y Change the world for better. Gracias. Ya está.